Hola, buenos días. Hoy vamos a estudiar el transistor bipolar en corriente directa y como un pequeño repaso, la clase pasada vimos que el transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales. El transistor tiene base, colector, emisor y lo que queremos es controlar la corriente de colector. La corriente de colector hay varias formas de calcularla. Una es con la ecuación exacta. La ecuación exacta se llama la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es IS por la exponencial de base emisor entre VT menos uno. Esta es la ecuación exacta. Y tenemos que el transistor cumple que las relaciones de corrientes entre sus terminales son tres. La corriente de colector es beta veces la corriente de base. La corriente de emisor es beta más uno la corriente de base. Y también la corriente de emisor es la suma de las dos anteriores, la corriente de colector más la corriente de base, porque el transistor funciona como un nodo. Entonces, corriente de base, corriente de colector, me dan corriente de emisor. Así. Y la ecuación aproximada es suponer que en lugar de tener toda la ecuación de Shockley, vamos a poner las ecuaciones de corriente siempre cumplen. Y los dos modelos que tenemos son la ecuación exacta y la ecuación aproximada. La ecuación aproximada es suponer que la tensión base emisor anda alrededor de 0,7 voltios. Entonces, la idea es que el modelo es uno de estos dos. Yo puedo usar el modelo uno o puedo usar el modelo 2, pero no puedo usar los dos a la vez, ¿verdad? La idea principal, vamos a verlo en la clase de hoy. La clase de hoy tiene mucha práctica. La idea es no sustituir punto 7 aquí en la ecuación de Shockley, porque la ecuación de Shockley es la ecuación exacta con un VBE aproximadamente de punto 7, pero no necesariamente. La ecuación de Shockley resuelve el punto exacto en esta curva. Entonces, sabemos que no es punto 7 porque la curva es una exponencial que es continua y que va a tener un punto de operación. Pero vamos a ver estos detalles durante la clase. Lo principal es que el transistor sí tiene las relaciones de corriente entre sus terminales y que el modelo funciona o los modelos funcionan cuando estamos en activa directa. En activa directa, matemáticamente tendríamos que el voltaje del colector emisor es mayor que el voltaje base emisor y de manera intuitiva les había dicho que el transistor tiene dos dioditos. Entonces, el diodo que está entre la base y el emisor tiene que estar encendido y el diodo que está entre la base y el colector tiene que estar apagado para que eso esté en activa directa. Ese es el repaso y lo importante de resaltar, podemos hacer aquí una ficha de estudio, es que tenemos esos dos modelos y no se pueden revolver, porque si los revolvemos, la solución no funciona, ¿verdad? Es como hacer circuitos con diodos, ¿verdad? Yo puedo resolver un circuito con un diodo, pongamos aquí un ejemplo, y puedo poner resistencia, diodo, o lo podemos poner al revés. Y hay dos formas de resolver la corriente por ese circuito. Una forma es suponer que el diodo tiene punto 7 y entonces calculo, ¿verdad? Que la corriente de la resistencia es la corriente del diodo VS menos VD entre R. Si esto es R y esto es VD. La otra forma, bueno, como VD igual a punto 7, que serían estas dos. La otra forma es igual a hacer un sistema de ecuaciones, pero en lugar de usar VD.7, usar VD de la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley se puede despejar. Yo puedo despejar VD como VT logaritmo de ID entre IS. Y entonces este VD lo reemplazo ahí arriba y resuelvo VD e ID. Esto va a dar, no sé, 0,686 algo, ¿verdad?
y esto puede dar ahí 1,32 miliamperios. La cuestión es que esto no es 0,7 y el modelo exacto nos da un poquito diferente. Entonces este es modelo 0,7 y este es modelo de Shockley. Lo que varía es que aquí estoy usando la uno y aquí estoy usando la 2. Entonces importante es no revolver los modelos. Pero bueno, vamos a ver esto con paciencia para el transistor bipolar. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del modelo de corriente directa. El modelo de corriente directa es lo que acabo de mencionar. Podemos representar al transistor como un diodo base emisor. Entonces, el diodo base emisor, aquí tenemos como el transistor completo con sus tres terminales. Y el modelo que le hacemos es que entre la base y emisor tiene un diodo. El diodo de la base y el emisor podríamos llamarlo como el circuito de arranque porque físicamente eso es lo que ocurre. La base y el emisor empiezan a mover electrones para que la base tenga electrones disponibles. Y una vez que tenemos el diodo base emisor polarizado, la corriente de colector es IS por la exponencial de VB entre VT, que esta es la ecuación de Shockley simplificada un poquito, no tiene el -1. Entonces sería la corriente de colector. La corriente de base es esta misma fórmula dividida entre beta. Entonces toda esta es la misma fórmula que es corriente de colector. Lo que podríamos poner aquí para no enredar más de la cuenta es que tapamos esta ecuación, ¿no? Y ponemos que la corriente de base es la corriente de colector entre beta. Y esta es la fórmula de corriente de colector. Y con eso ya tenemos nuestro modelo, ¿verdad? Ya tengo voltaje en la entrada, corriente en la salida. Está el resumen de fórmulas que puse en la portada también. Entonces, las tres relaciones de corriente, las definiciones de ganancias de corriente, esas son por definición, por si en algún momento nos dan alfa o está alfa en algún modelo que encontremos en SPICE. Y los dos modelos que son el modelo de tensión constante y el modelo exponencial. Lo que les decía es no revolver modelos, no sustituir 0,7 aquí arriba porque si no nos da problemas la ecuación. Y las ecuaciones son válidas para actividad directa. Entonces, bueno, esto se puede usar como formulario por ahora. Y importante es resaltar que el circuito tiene que tener al transistor polarizado en alguna parte de las curvas. Las curvas del transistor son las soluciones o el rango de soluciones permitidas. En realidad tenemos infinitas curvas, ¿verdad? El punto de operación puede estar en alguna de ellas. Pero sabemos que la curva de corriente de colector me va a definir la corriente de base también, porque la corriente de colector y la corriente de base están relacionadas por beta. Y si tengo más corriente de colector, como beta debería ser constante, tengo más corriente de base. Entonces también podría relacionar esto con las corrientes de base. La tensión colector emisor, si nos imaginamos que el transistor está en corte, ¿verdad? El corte es que el transistor está abierto. La tensión colector emisor es VSC, porque no habría corriente por esta resistencia. Entonces, VSC menos una caída de 0 voltios me da VSC aquí, ¿verdad? Entonces, con el transistor en corte, esta es la solución de este circuito. Y con el transistor en cortocircuito, si el transistor estuviera completamente encendido, me da esta otra solución, donde la corriente sería VSC entre RC, porque esto sería un cortocircuito. Eso es hacer el equivalente de Thevenin y Norton de este pedacito, donde este se llama la corriente de Norton y este sería el voltaje de Thevenin. Y la recta de carga es trazar una línea entre esas dos y buscar la intersección con la curva que estemos buscando. La corriente de base, observen que la definimos de manera externa, porque la corriente de base depende de esta otra mallita. La malla completa viene por aquí, pasa por aquí y llega hasta acá. Entonces, la corriente de base de este circuito que está mostrado es fija, porque esta resistencia define la corriente de base. Y entonces, como estoy sobre esta curva,
y tengo el equivalente de Thevenin y Norton, puedo trazar la recta de carga. Las otras soluciones, ¿verdad? Todas son las mismas soluciones. Si yo tomo la, la otra curva que tiene el transistor, ¿verdad? Los modelos son el modelo de exponencial, esto es IC contra VB, o el modelo de punto 7, que va a ser aproximadamente por aquí punto 7. Entonces ahí hay ciertas diferencias. Pero bueno, el modelo gráfico no lo vamos a usar tanto porque podemos hacer los cálculos con las ecuaciones que tenemos y las calculadoras que tenemos hoy en día, como esta, ¿verdad? Resuelven sistemas de ecuaciones y ecuaciones por métodos numéricos con este botón de Solve. Entonces ya tenemos herramientas que puedan calcular con mucha exactitud los resultados de este circuito. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios y la idea es resolverlos por los dos modelos que les he explicado para ver cómo se usa uno y cómo se usa el otro. Entonces vamos a iniciar. Estos circuitos son diferentes de los que estaban en la clase pasada porque en la clase pasada poníamos la fuente directamente al transistor. Entonces uno sabía exactamente cuánto era el voltaje en el diodo de encendido de este circuito, el diodo base emisor. En cambio aquí tenemos una resistencia que pues limita la corriente y limita el voltaje que le llega a este nodo. Y el circuito tendríamos que analizarlo para encontrar varios parámetros. Entonces dice, el transistor de este circuito tiene los siguientes parámetros: IS 10 al menos 14 amperios y beta igual a 100. Calcule el punto de operación. La corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, son las corrientes por las patitas. El voltaje de base, el voltaje de colector, voltaje de emisor y tabular los resultados. Esta sería la primera parte. Vamos a hacerlo con los dos modelos como les mencioné y calcular el máximo valor de la resistencia RC para que el transistor siga operando en actividad directa. Eso es porque si RC empieza a aumentar, se deja más voltaje y si se deja más voltaje, el voltaje este no empieza a disminuir, ¿verdad? Si la tensión en RC aumenta y yo tengo más pérdida, entonces de los 3 voltios que tengo arriba, la resistencia se está dejando, no sé, 1 voltio, 1 voltio y medio, 2 voltios. Entonces el voltaje del colector empieza a bajar y yo no puedo permitir que baje más que el voltaje de la base. Entonces, como la corriente del circuito es fija, está definida por esta malla, el circuito de la izquierda, yo no puedo cambiar la corriente. Lo que tengo que calcular es cuál es la máxima resistencia permitida en este circuito. Entonces, para calcular, em, la presentación no tiene las soluciones en este momento, pero yo las voy a hacer y les voy a subir esta presentación con todos los apuntes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La solución de circuitos, el análisis de este tipo de circuitos, se enfoca en calcular principalmente cuál es el voltaje base emisor y después cuál es la corriente de colector con las ecuaciones que ya conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular en esta parte de la izquierda una ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a decir la LVK por la base. Y nada más para ver cuánto campo dejé en la presentación, si ahí está la tablita para poner los resultados. Entonces la LVK por la base me diría que menos VS más el voltaje en la resistencia RB más el voltaje base emisor suma cero. Toda la ecuación tiene que tener unidades de voltios, entonces voltios, voltios, voltios. A veces uno puede detectar errores si alguna de estas no es voltaje, la ecuación no calza. Y aquí vamos a poner que menos VS, el voltaje en RB es corriente por resistencia, suma cero. De esa ecuación podemos despejar la corriente de base porque el voltaje del source, perdón, el voltaje de la fuente, si el voltaje de la S viene de source, que es fuente de voltaje, ¿verdad? Es que se enreda con el voltaje del source del MOSFET.
El voltaje de esa fuente es conocido, la resistencia RB es conocida y lo que necesito despejar es IV. Tengo dos variables, de momento VB también es variable. Entonces, si despejamos la corriente de base, podemos pasar el VS positivo al otro lado, el VB negativo a restar. Ahí me queda que eso es igual a IBRB y puedo pasar la resistencia de base a dividir y esta es la ecuación número uno. Esa se llama la ecuación del circuito. Y necesitamos una ecuación para el modelo. Ahora, podemos ir un pasito más abajo porque los modelos relacionan la corriente de colector, no la corriente de base. Entonces podríamos multiplicar esta, podríamos hacer que hice es beta por todo lo anterior, ¿verdad? Porque la corriente de colector es beta veces la corriente de base y la corriente de base era ese paréntesis. Y ya tenemos una ecuación que depende de IC y de VB. La segunda ecuación que vamos a usar es que VB es 0.7. Esta sería la ecuación 2, que sería la ecuación del modelo. Y entonces podemos asumir que el voltaje base emisor es 0.7 fijo. Otra forma, para no hacer tanto análisis de circuito, pero es que es importante hacer el análisis de circuito. Otra forma es llegar directamente aquí al circuito y decir, bueno, este nodo tiene 2 voltios. ¿Este nodo cuánto tiene? Este nodo tiene 0.7 voltios. Entonces, ¿cuál es esta corriente? La corriente de base es 2 menos 0.7 entre 47K. Y ya podemos calcular la corriente base de una vez, sin tanta malla. Lo estoy haciendo por mallas, porque para poder usar el modelo de Shockley, igual necesito la malla, ¿verdad? Porque con el modelo de Shockley aquí me va a quedar esa ecuación. Entonces es buena idea hacer las mallas completas. Pero podríamos adelantarnos y buscar cuál es el resultado de esa ecuación roja. Y estos son 27.7 microamperios. Ok, entonces, siguiendo la línea de las ecuaciones completas, lo que hay que hacer es sustituir una ecuación en la otra, ¿verdad? Y entonces combinando dos en uno, lo que tenemos es que la corriente de colector es beta y el transistor decía que tenía un beta de 100. 100 veces el voltaje de la fuente menos el voltaje de 0.7, que ahí es donde lo estamos combinando, entre 47 kilo ohms. Eso me va a dar 100 veces lo que acabamos de calcular. Estos son 2.77 miliamperios. ¿Verdad? Es nada más tomar esta ecuación y multiplicarla por 100. Y ahí tenemos 2.77 milis. Entonces, siguiendo con el método, para hacerlo así en orden, la LVK por la base me da corriente de colector. La corriente de base la puedo sacar como la corriente de colector entre beta. Ya sé que la tengo aquí en rojo, pero para poder hacer la solución ordenada tendríamos 2.77 milis entre 100, son 27.7 micros. Y para la corriente de emisor puedo hacer dos cosas. Puedo sumar la de colector más la de base, o puedo hacer beta más uno por la de base. Cualquiera de las dos debería dar el mismo resultado, entonces la corriente de emisor sería 101 por 27.7 microamperios. Y entonces sería 101, 27.7 micros. Esto da 2.797 miliamperios. La otra forma es 2.77 milis
Lo que pasa es que también aquí tengo problemas de decimales. 2,77 más 27,7 micros. Ahí. ¿Qué hice? Menos. Ahí. No, y ahora. Ah, lo puse mal. Por 10 a la menos 3 más. Ahora sí. 2,7977. No, sí, dio lo mismo con la ecuación uno y con la ecuación, bueno, con esta ecuación de beta más uno es lo mismo que sumándoles. Tendríamos 2,80 para usar tres cifras. Así. Y entonces tenemos las tres corrientes que pasan por este circuito. Esas tres corrientes las podemos copiar directamente en la tablita. Entonces tendríamos 27,7 microamperios, 2,77 miliamperios y 2,80 miliamperios. Que bueno, sé que esta no es una tabla como la que le enseñan a hacer uno en física, ¿verdad? Que tiene dos así y una línea, y entonces uno puede poner la variable y el valor. Y entonces aquí podemos poner corriente colector y el número, corriente de base y el número. Pero bueno, está bien, la tabla cumple la función. Con las corrientes, ahora lo que corresponde es calcular los voltajes. Y, ajá, para los voltajes, lo que podemos hacer es, em, bueno, resaltar primero que el voltaje del emisor es exactamente cero, porque el emisor está a tierra. El voltaje de la base lo puedo calcular de dos formas. La primera es ver que el voltaje de este nodo es VB, 0,7 voltios. Pero la otra forma de calcular el voltaje de base, siempre es buena idea ver formas alternas, es sacar el voltaje de esta fuente y restarle la caída de la resistencia. Ese es el camino largo. Entonces tendríamos VS menos IB por RB. Si el problema está bien resuelto, eso tiene que funcionar. Entonces estos son 2 voltios, la corriente de base son 27,7 microamperios y la resistencia de base son 47 kilo ohmios. Y si hacemos eso, son 2 menos 27,7 micros por 47 kilo ohms. Esto da 6,981, es aproximadamente 0,7. Entonces, a esto le vamos a poner 0,7 voltios. Ahí la cuestión es que yo debería usar un poco más de decimales para la solución del circuito. Pero así como está, está bien. Y para el voltaje del colector, no conozco el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor no lo puedo calcular con ecuaciones del circuito todavía. Entonces la única forma que me queda es calcular el voltaje de este nodo como la tensión de la fuente USC menos la caída de RC. Entonces hacemos USC menos IC por RC, que sería cuánto hay en la fuente menos cuánto hay en esta resistencia. Al final nos queda 3,3 menos 2,77 milis por 100 ohmios. Entonces sería 3,3 menos 2,77 por 100. Esto da 3,023. Y entonces vamos a copiar los resultados. Esto es 0 voltios, esto es 3,023 voltios y esto es 0,7. Con esos resultados podemos verificar que la tensión colector emisor es mayor que la tensión base emisor, porque la tensión colector emisor es VC menos VE y esto es VB menos VE. Sabemos que VE es igual a cero y de todas maneras se cancela aquí a ambos lados. Entonces VC mayor que VB me dice que 3,023
es mayor que 0,7, si se cumple, y entonces sí está en activa directa. Y el problema decía cuál es la resistencia máxima que cabe ahí. Entonces, para la resistencia máxima, lo que tendríamos que hacer es que VC es mayor que VB. El voltaje de base es fijo porque sigue siendo 0,7, pero el voltaje de colector es variable porque si yo cambio la resistencia, ese voltaje es variable. Al final lo puedo expresar como VCC menos ICRC, pero uso a RC como la variable. Y de aquí entonces despejamos RC. Puedo pasar esto a la derecha y el VB a la izquierda. Entonces me queda VCC menos VB ICRC. Luego puedo darle vuelta a esta ecuación, hacerla así. Y puedo pasar el IC a dividir. Entonces RC tiene que ser menor que VCC menos VB entre IC. Esto lo puedo hacer porque la corriente siempre es positiva. Y con los valores numéricos, esto sería 3,3 menos 0,7 entre la corriente que es fija. Entonces RC tiene que ser menor que ese resultado. 3,3, 0,7, 2,77 milis. Y tenemos 938,6 ohmios. 939 ohmios. Y ya está la solución de este primer ejercicio con el modelo de tensión constante. Entonces vamos a poner aquí las ecuaciones, las voy a resaltar en amarillo. Entonces tendríamos pongamos los resultados así. Y en la página pasada también la corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor. Y listo. Ok, es un poco largo, pero el análisis tiene dos pasos o dos partes. La primera parte es el cálculo de corrientes y la hacemos con la malla por la base. Usamos la malla por la base en lugar de la malla por el colector porque la corriente es función del voltaje de base. Entonces, esta malla de aquí hay que resolverla primero, la malla de la base. De la malla sacamos una ecuación y con el modelo de punto 7 sustituimos en la ecuación 1 y con eso ya resolvimos los valores. Esto es parecido a los circuitos con diodos, que aquí estamos usando el modelo de tensión constante. Lo que vamos a hacer ahora es resolver este circuito usando el modelo exponencial. El modelo exponencial requiere, en la presentación decía que IS es 10 a la menos 14. Entonces vamos a poner esto por aquí. Con este valor de IS tenemos un dato extra y eso es lo que haría un modelo más cerquita a los modelos de SPICE. La primera parte del análisis para poder sacar las corrientes es parecida. Yo necesito extraer la ecuación del circuito, entonces siempre tengo que resolver esta malla. Por LVK. Y al final, después de todos los pasos, voy a obtener la misma ecuación. La ecuación me dice que la corriente de colector es beta veces VS menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. Y esta era la ecuación 1. Ese es el mismo análisis que le hicimos hace un ratito, ¿verdad? Hacemos la malla por la base, sacamos esa ecuación. Pero la ecuación 2 sería la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley dice que IC es IS por la exponencial de V entre t menos 1. Esta sería la ecuación 2 y yo las combino en un sistema de ecuaciones. Entonces,
La idea sería, con el de tensión constante, esta variable, la voy a poner así de este color, sería esta de aquí. Entonces sustituimos punto 7 en la fórmula del circuito. Con este otro tenemos la misma cuestión, esto es VB, pero yo necesito sustituirlo o sustituirle la ecuación de Shockley. Entonces, el sistema yo lo puedo reescribir, yo puedo poner la primera ecuación como beta Vs menos Vbe entre Rb, que sigue siendo la uno. Y la ecuación 2 la puedo reacomodar. Entonces, sabemos que si IC es igual a IS por la exponencial de Vb entre Vt, eso es aproximado porque ya le quité el menos uno. Yo puedo pasar IS a dividir, puedo sacarle el logaritmo natural a ambos lados. Del lado derecho se cancela la exponencial porque me queda el logaritmo natural de e a la este exponente, pero el exponente lo puedo bajar de ahí. Entonces puedo hacer bajar el exponente del logaritmo, lo paso a multiplicar al frente y me queda el logaritmo natural de e, que esto es uno. Y entonces voltaje a base emisor es Vt por el logaritmo natural de IC entre IS. Entonces este voltaje a base emisor es Vt IC entre IS. Esa sería la 2. Y es la misma ecuación que tenía arriba, nada más que le di la vuelta. Me queda esta en magenta y esta en magenta. Vamos a esta en azul. Entonces, aquí es donde vamos a combinarlas. Pero observen que lo que hago, lo que nunca hago es sustituirle punto 7 a la de Shockley. Entonces, eso hay que apuntarlo en rojo. Nunca sustituir 0,7 en la ecuación de Shockley. Eso no se puede porque estamos enredando los dos modelos. O usamos punto 7 o usamos el de Shockley. Y entonces aquí la solución de este sistema sería que IC es igual a 100 por 2 voltios menos 26 milivoltios, logaritmo natural de IC entre 10 a la menos 14 dividido entre la resistencia de base de 47 kilo ohmios. Y esto me da la corriente. La ventaja de esta ecuación es que tiene una sola solución por ser una ecuación exponencial, ¿verdad? A este transistor no le pasa lo que le pasaba al MOSFET. El MOSFET me da dos soluciones porque tiene ecuaciones cuadráticas. Este transistor no tiene ecuaciones cuadráticas, tiene ecuaciones exponenciales y la solución es solo uno. Entonces vamos a la calculadora y resolvemos. Alfa x alfa igual 100 por paréntesis, fracción 2 menos 26 milis por logaritmo natural de x entre, vamos paréntesis, 1 por 10 a la menos 14. De cuidado le ponen 10 por 10 a la menos 14. Esto es 1 por 10 a la menos 14. Y abajo 47K. Eso le damos Shift resolver. Le ponemos un valor inicial. Sabemos que esto tiene que andar cerca de la solución en miliamperios que habíamos puesto antes. Entonces, como valor inicial, le podríamos poner 2,77. Y esto resuelve con todos los decimales. Dice que la corriente de colector es 2,7973. Esa es la solución exacta. Y entonces, este resultado, pues lo ponemos con un poquito más de decimales. Se parece mucho a la corriente de emisor que habíamos sacado, pero esta es la de colector. Entonces, este pedacito, bueno, voy a dejarlo ahí, que es importante darle vuelta a la fórmula. Em, Vamos a poner por ahí.
La corriente de colector ya me permite calcular la de base. La de base es IC entre beta y la de emisor sería beta más uno por IB. Entonces, haciendo esto, bueno, no hay que ni usar la calculadora beta de 100, serían 27,97 microamperios. Y para esta última, bueno, podríamos hacer todos los decimales. Entonces, no sé si esto lo puedo guardar directamente en una variable. Ajá. Entonces, A es la corriente de colector. A entre 100 es la corriente de base. Son 27,97. Y la corriente de base multiplicado por beta más uno me da 2,8252. Perdón, la de emisor es beta más uno por IB. 2,8252. De hecho, a esta podríamos ponerle un decimal más. Y tenemos las soluciones en CD. Son un poquito distintas, ¿verdad? Podríamos sacar el porcentaje de error en la corriente de colector. Entonces hacemos porcentaje de error, sería el valor exacto, menos el valor aproximado entre el valor exacto por 100. Y entonces la solución del modelo de tensión constante tiene menos de un 1% de error con respecto a la solución del modelo exponencial. Un 1% es muy bajito. Y entonces, en la mayoría de circuitos con transistores bipolares, igual que en los circuitos con diodos, no vale la pena estar usando la ecuación de Shockley. Esta solución del modelo exponencial la vamos a hacer eh, una vez, por ejemplo, aquí en esta presentación. Pero sabemos que es más trabajo calcular con toda la ecuación de Shockley y lo que podemos hacer es simplemente ponerle tensión base emisor de 0,7 para resolver siempre los circuitos con transistores con el modelo de 0,7. Después de esto, lo que falta es calcular los voltajes. El voltaje de base igual se puede sacar de dos maneras, pero sé que no es 0,7, es la otra solución de la ecuación de Shockley que no he calculado todavía, que es la ecuación magenta. Entonces, para sacar el voltaje, vamos a terminar el ejercicio. El voltaje de base sería el voltaje base emisor y hay dos formas. Una es decir que es VS menos IB por RB y la otra es calcular el voltaje de base emisor, que sería VT logaritmo natural de IC entre IS. Podemos hacer esa segunda, son 26 milivoltios por el logaritmo natural. La corriente de colector dio 2,7973 y el parámetro IS es 10 a la menos 14. Entonces también podríamos apuntar estas cosas. Tengo 2,7973 milis. Esto da 2,27973 micros. Y esto dio 2,8252. Voltaje emisor sigue siendo cero. Voltaje de base es esa solución de la ecuación de Shockley. Son 26 milivoltios por el logaritmo natural de fracción 2,7973 milis entre 1 por 10 a la menos 14 son 685,28 milivoltios, que no es todavía 0,7, es muy parecido, pero ese sería el valor exacto. Tiene un porcentaje de error muy pequeño. Y el voltaje del colector sería VSC menos ICRC. Esa es la única forma de calcularlo. Eso también es el voltaje colector emisor, que serían 3,3 menos 2,7973 por 100.
3.0203. Y con eso ya tenemos igualmente las soluciones del ejercicio. Lo otro es la resistencia máxima del colector, pero el procedimiento es igual que para el problema pasado, entonces podemos dejarlo hasta aquí. Ya lo que cambiaría un poquito son los números. Entonces podríamos copiar todo esto. Sabemos que esto no es punto .7, es la única diferencia. Y entonces ajustar un poquito, pero va a dar casi el mismo número. Ah, bueno, y la de abajo también es diferente. 2.7973. 934,7. Y con eso resaltamos las soluciones. Esta es una, esta es otra. Voltaje colector, el voltaje del emisor no lo puse, pero sabemos que es cero. Y listo. Ok, entonces ese sería el ejemplo número uno. La presentación tiene otros ejemplos que vamos a resolver, pero vamos a resolver con el modelo de punto 7 porque ya dijimos que los porcentajes de error son muy pequeños. Entonces, para resumir un poquito, porque también se puede hacer con los dos modelos, igual, es buena idea hacerlo con los dos modelos para no confundirlos, ¿verdad? Para no sustituirle punto 7 a la Shockley. Usamos solo una de las dos ecuaciones. Pero en este caso vamos a usar em, el modelo de punto 7 por comodidad y porque es el modelo que se usa realmente para resolver todos estos circuitos. Este, a Shock le interesa solo si vamos a hacer diseño de circuitos VLSI más adelante, como en microelectrónica, pero en ese momento se podría repasar un poco. Entonces, por ahora vamos a suponer que todo esto son transistores discretos. Discretos es que los compramos y vienen en un solo paquetito, ¿verdad? Un paquetito es un transistor. Eso es un transistor discreto. eh, y para transistores discretos, punto 7 está bien. Entonces, sabemos que de aquí para abajo hay punto 7 y vamos a calcular el punto de operación, que sería la solución SD de este circuito. Entonces, lo que les decía, si de aquí para abajo hay 0.7 voltios y en la entrada tengo 2 voltios, ¿cuál es el valor del voltaje de salida o el voltaje de la terminal del emisor? Podríamos decir que el voltaje de la base son 2 voltios. Voltaje base emisor, 0.7. Entonces, el voltaje del emisor tendría que ser el voltaje de la base menos el voltaje base emisor. Ya, si yo tengo este voltaje y le resto 0.7, voy a obtener este voltaje. Y entonces, voltaje del emisor serían 2 menos 0.7, 1.3. Una vez que tengo el voltaje del emisor, la corriente de esta resistencia la puedo calcular. La corriente de emisor sería voltaje de emisor entre resistencia de emisor. Aquí puedo usar la ley de Ohm porque tengo dos componentes en esta resistencia. Tengo el voltaje y tengo su resistencia. Entonces sería 1.3 voltios entre un kilo ohmio. Tengo 1.3 miliamperios. ¿En dónde usé el modelo? El modelo lo usé aquí, ¿verdad? Eso significa que si hubiera intentado resolver por el otro método, en lugar de poner punto 7, aquí tengo que sustituir la ecuación de Shockley en estos términos que están en magenta. Podemos dejar eso ahí un ratito y tal vez ahora nos devolvemos. Ya con la corriente de emisor puedo sacar la corriente por las demás terminales. La ventaja de este circuito se llama un seguidor de voltaje.
es que la salida y la entrada están acopladas por ese punto 7. Entonces, si yo sé que el voltaje de entrada es fijo, el voltaje de salida va a ser fijo porque hay punto 7 de diferencia. En este circuito, si la entrada sube, la salida sube por la misma cantidad, porque lo que tienen es una diferencia en CD, ¿verdad? Entonces, si en la entrada yo empiezo a poner, ¿verdad? En lugar de 2 voltios, un poquito, perdón, un poquito más, 3 voltios, la salida iría desde 1.3 hasta 2.3. Entonces tengo el mismo delta y lo único que tengo es una pérdida de 0.7. Este circuito se llama el seguidor de voltaje y es una excelente etapa de salida de circuitos amplificadores. Entonces, lo que se hace es que usualmente la resistencia de emisor se cambia por un parlante o se cambia por una carga pequeñita que pueda recibir mucha corriente. Pero bueno, ese es el uso principal que tiene la configuración. Es para poder enviar corriente a cargas pequeñas. Siguiendo con el ejercicio, si ya tengo la corriente del emisor, puedo sacar la corriente de base, puedo sacarla primero en un solo paso, ¿verdad? Sería corriente de emisor entre beta más 1.3 miliamperios entre 101, porque el beta de este transistor era, no, este dice beta 930, entonces 931 y tendríamos que la corriente de base es 1.3963 microamperios. La corriente de colector sería entonces, y también hay dos formas de sacarla. Si ya tengo la de base, puedo hacer beta por IB. O si tengo la de emisor, sería alfa y E. ¿Por qué? Porque alfa era IC entre IE según definiciones. Lo que pasa es que es mucha vuelta porque alfa habría que sacarlo primero. No lo tengo. Alfa es beta entre beta más uno. Entonces, la diferencia es que si yo quiero calcularlo con solo beta, tengo que sacar IB primero. Si quiero sacarlo a partir de la emisora en un solo paso, tengo que sacar alfa. Entonces, es igual, son dos pasitos para cada uno. Saquémoslo con la fácil. La fácil es 930 por 1.3936 y entonces sería, bueno, esto que está aquí ya es la corriente de base, ¿verdad? Entonces, shift, guardar en A. Y entonces A es la corriente de base y lo multiplico por 930, 1.2986. Es buena idea acostumbrarse a usar las memorias de la calculadora porque así uno no pierde precisión. De hecho, sería la mejor forma de hacer ingeniería, ¿verdad? La calculadora tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta tiene 9 memorias. Y uno puede asignar, ¿verdad? Que si yo, el valor de A, lo guardo en la memoria. Entonces aquí le apunto que A tiene esto en la memoria. Y ese valor que acabo de calcular es el valor de la corriente de colector. Entonces lo que puedo decir es que este resultado, ya le di igual, es shift guardar y lo guardo en B. Entonces puedo decir que esto está en la memoria B. Y puedo ir guardando los resultados en la memoria por si después los necesito. Entonces los copio aquí como en álgebra de manera aproximada, pero cuando uso su valor, pongo el valor de la letra que los contiene. Eso es buena idea, son buenas prácticas, nadie lo hace, pero es buena idea usar las memorias de la calco. Y con las corrientes ahora puedo sacar los voltajes. Los voltajes ya los tenía porque el voltaje de base son 2 voltios, el voltaje del emisor son 1.3 voltios y el voltaje del colector es VCC, que son 2.5 voltios. Entonces tengo corrientes y voltajes. Corriente, 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 voltaje, voltaje, voltaje. Y esas son las soluciones del circuito. Tenemos que verificar que esté en activa directa
Entonces, comprobación. Y la comprobación sería que el voltaje colector emisor sea mayor que el voltaje base emisor. Voltaje colector emisor es voltaje colector menos voltaje emisor. Voltaje base emisor es voltaje base menos voltaje emisor. El colector está en 2,5. El emisor está en 1,3. Y todo lo de la derecha es 0,7 porque es 2 menos 1,3. 2,5 menos 1,3 son 1,2. 0,7 se cumple. Y si está en activa directa, entonces pongamos y está en activa directa. Y listo. Em, Aquí me sobró mucho campo, entonces podríamos pasar todo esto y la comprobación para el lado derecho y llenar la tablita, ¿verdad? La tabla se llena con los resultados que calculamos. Entonces, bueno, también me están preguntando tensión base emisor y tensión colector emisor. Esto es 0,7. Esto es 2, esto es 2,5, estos son 1,3. La tensión colector emisor es restar colector menos emisor. Ya la habíamos sacado en la parte de la izquierda de esta ecuación. Esto es la tensión colector emisor. Y las corrientes, la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor es 1,3000 miliamperios por el modelo con el que estamos resolviendo. Y listo, ya quedó la tabla. Y con el modelo exponencial, lo que les decía, no sé qué tanto vale la pena hacerlo. Sí vale la pena porque estamos en clase. Entonces hay que aprender. Pero lo que les digo es que como el porcentaje de error va a ser mínimo, usualmente en la práctica uno resuelve con 0,7. Entonces aquí la cuestión es que de estas ecuaciones ya no me sirve el voltaje base emisor porque este es el modelo, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer es modificar estas ecuaciones. Creo que es más fácil volverlas a copiar porque esto ya no es 0,7. Entonces el voltaje base emisor vamos a sacarlo como VT por el logaritmo natural de IC entre IS. El voltaje del emisor es esto. Y sabemos que la corriente del emisor es el voltaje del emisor entre la resistencia del emisor, ¿verdad? La intención de hacer álgebra para el modelo de Shockley es encontrar una ecuación del circuito que relacione la corriente de colector con el voltaje base emisor. Entonces podríamos decir que IE es VB menos VBE entre RE. Pero esto es la corriente de emisor. La corriente de emisor está relacionada con la corriente de colector. De nuevo, ¿verdad? Corriente de colector entre corriente de emisor es alfa, que es beta entre beta más uno. Entonces, para poder pasar de la corriente de emisor a la corriente de colector, la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor. Y como alfa está en términos de beta, esto es beta entre beta más uno. Entonces, esa sería nuestra ecuación número uno. Esto de aquí es el análisis del circuito, entonces en realidad esta la vamos a poner en azul y lo que vamos a poner es que esto es lo que va en magenta y ahí es donde se combina. Este, Esto de aquí arriba es solo un número, entonces lo voy a borrar. Esto de aquí es el modelo y entonces tendría ecuación uno, ecuación 2 y se combinan.
930, 931, 2 voltios, 26 milivoltios, logaritmo natural de la corriente entre el IS de este transistor era, no lo veo, 3,88 por 10 a la menos 14. Hacer bien el 4 em, dividido entre la resistencia de emisor de K y la corriente de colector, ¿verdad? Tendríamos que hacerla en calculadora. Para variar un poquito, podríamos hacerla aquí en MATLAB. Entonces, hacemos una variable simbólica, se llame X. X va a ser la corriente y entonces vamos a poner VPA solve, que es la solución numérica aproximada, que sería X igual 930, 931 por esto entre esto. Arriba va 2 menos 26 milis por logaritmo natural más la vez log de la corriente entre 3,88 por 10 a la menos 14, y abajo un K, resuelva para X. Esto da 1,3671. Y entonces ahí está la solución de MATLAB, que la puedo copiar también en la presentación para que quede el método de solución. Este no sigue siendo aquí tierra. Y listo, entonces 1,3671 contra 1,3. No, mentira, 29,80. Un segundo. Sí, 29,86, 36,71. Em, estaría muy cerquita. Y entonces, por eso dijimos, el modelo exponencial lo usamos para estudiar, porque hay que conocer los dos modelos, pero el modelo que siempre usamos o que siempre preferimos es el de punto 7. Aquí está la otra página para hacer todos los cálculos y recalcular esto en la región, bueno, con el modelo exponencial. Está en la región activa y directa, eso sí lo sabíamos. Entonces tendríamos que sacar, ¿verdad? Esto es casi que meterlo en un script, porque podríamos calcular que con la corriente colector, hagamos un script, este, y en el script podemos poner estos comandos, nada más que esto va a ser la solución de la corriente colector, ponemos punto y coma para que guarde el resultado y no lo muestre, em, y podemos hacer un script para calcular todo esto. Entonces, la corriente de base, bueno, habría que poner aquí constantes, y si le ponemos doble, más la base como subsecciones ahí, como títulos. Entonces, en constantes, beta F, que sería el beta del circuito es 930, y ese sería 3,88 por 10 a la menos 14. Y entonces vamos a usar beta F, beta F más uno. Aquí usamos el IS, y así en términos generales. Luego, la solución de la corriente emisor sería, o bueno, sacamos la base primero, sería la solución de la de colector entre beta. Y la solución de la corriente de emisor sería la solución de la corriente base por beta más uno. Con eso ya tengo las tres corrientes. Y los tres voltajes serían, como el circuito es este, el voltaje de la base es 2. De hecho, esto es constante, entonces puedo ir aquí arriba y lo usamos aquí abajo. Entonces, este sería el voltaje de la base. El voltaje del emisor no es constante, pero podemos sacar que el voltaje del emisor, voy a ponerle el voltaje del emisor. A este le pongo solución, vámonos así directamente. Es costumbre, porque en otros ejemplos lo he hecho diferente.
Voltaje del emisor es corriente de emisor por resistencia de emisor. La resistencia de emisor era de 1K. Entonces aquí podríamos parametrizar esto un poco, resistencia de emisor. Luego el voltaje térmico, para hacer solo una sección de constantes y abajo una sección de soluciones. Esto lo voy a guardar como, hoy es la clase 26, hay un montón de clases. Voltaje emisor, voltaje base ya lo tenemos y voltaje colector también lo tenemos. Es VSC, es 2.5. VSC no lo ocupamos en ninguna parte de la solución porque la corriente no depende de VSC en este circuito, ¿verdad? VSC está al lado del colector y la corriente la controla la base y el emisor. Entonces ya con esto quedan las tres corrientes y estos son los resultados. Entonces, usamos fprint f y podemos poner que la corriente de colector es igual a 200.6 f/n, no sé si con 6 o con 9. Esto va a estar en amperios y vamos a poner IC. Vamos a correr con control enter. Ya, algo hice mal. Ah, no tengo la variable IC. Sí, pero está definida aquí arriba. Creo que tengo que darle correr. Ahí está. Entonces, IC es 1.3671 amperios. Eso también me lo puede dar en notación de ingeniería. Entonces, yo creo que uno lo puede poner así. No, de ingeniería no, científica. Ahí está, 1.36 por 10 a la menos 3. La E es notación científica. Entonces, puedo poner la de base. Esta me da 1.47 por 10 a la menos 6. Y la de emisor, así. Y entonces las copio. Tendríamos que la de base es 1.47 microamperios, la de colector 1.367, la de emisor es 1.368, 5, 369, así. Y tendríamos que sacar aquí arriba, bueno, los voltajes ya están, es nada más reportarlos. Para los voltajes, colector, base, emisor, vamos a usar voltio, voltio, voltio y usar cuatro decimales. Entonces tengo 2.5 voltios en el colector, que es VSC, en el emisor 1.369 y en la base 2. Y me faltan el voltaje colector emisor, que sería VC menos VE, y el voltaje base emisor, que es VB menos VE. Entonces ahí tendría voltaje base emisor son 0.63142, 63142 milivoltios. Y voltaje colector emisor 1.131. Como esto es mayor que el voltaje de la base, sí está en activa directa y ya tenemos las soluciones. Entonces vamos a copiar este script. Ya tendríamos que poner aquí.
los pedacitos que tiene. Podemos copiar esto así, porque yo ahora le subo la presentación con estas cosas. Y están los fprint, serían las líneas que siguen. Y está la consola, que tendría la lista de resultados. Entonces, así quedó bonito. Tenemos ya el problema resuelto con el modelo exponencial. Ok, vamos bien de tiempo. Me faltan un par de cositas. Me falta el transistor PNP. Entonces, aquí hay un ejemplo con transistores PNP con un modelo de SPICE. Los modelos de SPICE tienen un montón de parámetros, ¿verdad? Tienen parámetros extra, pero los parámetros importantes para nosotros son el parámetro IS, el parámetro beta, BF es beta. Entonces, tendríamos que resaltar aquí lo que hay que leer. IS, beta. Y lo demás son desviaciones del modelo ideal. Resulta que la ecuación de Shockley completa, o bueno, un poco más detallada, es IS por E a la VBE, pero tiene un coeficiente de emisión n. Este valor de n se llama coeficiente de emisión. También está aquí en el modelo SPICE, que es este valor. Y tiene otro valor, el voltaje de Early y otros valores que son de un modelo más detallado. Tiene beta de reversa y un coeficiente de emisión de reversa que son para un modelo que se llama el modelo de Eversmoll, que el modelo de Eversmoll también es parte del curso, aunque no siempre lo vemos, pero lo veremos en otra clase. Es mucha materia. Por ahora, esta es la ecuación de Shockley. Entonces, si uno quisiera resolver un circuito con un poco más de detalle a mano, usamos el coeficiente de emisión. En este circuito dice que faltan RB y RX. El primer punto es determine el valor de RB que logra establecer una corriente de colector de 1 mA. Y el segundo es el valor de Rx máximo y la máxima tensión de salida, porque el circuito va a tener aquí un valor de resistencia que hace que este voltaje sea muy alto, que hace que este diodito empiece a encender. Entonces, eso es lo que no queremos. Para tener la solución, tener la respuesta a este ejercicio, yo sé que son muchos ejercicios y que todos son complicadillos, sobre todo las primeras veces que uno los ve, pero vamos a hacer la solución. Entonces, está por el modelo de tensión constante y por el modelo exponencial. Vamos a hacer el modelo de tensión constante de primero. Entonces, los requisitos son que la corriente de colector sea exactamente 1 mA y que el valor de V de colector sea máximo para poder entonces encontrar las variables. Las variables son RB y RX. Bueno, RX máximo. Eso. Entonces, ¿cómo hacemos este circuito? La idea sería que si es un transistor, no importa qué tipo de transistor, el diodo que tiene que encender es este de arriba, 0,7 voltios, con la diferencia de que este es el voltaje emisor base. Entonces vamos a decir que el voltaje emisor base es de 0,7, el voltaje de la base sería V emisor menos el voltaje emisor base, que serían 2,5 voltios menos 0,7 voltios. Esto da 1,8 voltios. Entonces podríamos ir poniendo aquí también que este nodo tiene 1,8 voltios, porque son 2,5 menos esa pérdida. Si aquí hay 1,8 voltios y yo conozco el valor de beta de este transistor, tengo todos estos parámetros del modelo. Voy a copiar el modelo para allá.
Perdón, así. Entonces, con el valor de beta, que es 194, podemos sacar la corriente base que necesitamos, ¿verdad? Ya tengo el voltaje de la base. Entonces, otra característica importante del PNP es que las direcciones de las corrientes son al revés. La corriente de colector sale, la corriente de emisor entra y la corriente de base en este transistor sale. Esa es una diferencia con respecto al NPN. La corriente de base es al revés. Y tendríamos que calcular si la corriente de colector es 1 miliamperio, la corriente de base es la de colector entre beta. Entonces sería 1 miliamperio entre 194,093. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a poner que 1 miliamperio entre 194,093 me da esto. Podemos guardar de una vez Shift, no, ¿cómo es? Perdón. Lo podemos guardar Shift Store y lo guardamos en A. Entonces en notación de ingeniería estos son 5,152 y eso está guardado en A. Con la corriente de base y el voltaje de base puedo sacar la resistencia de base. La resistencia de base sería voltaje entre corriente. Sería 1,8 voltios entre 5,152 micros. Y entonces aquí tendríamos que hacer 1,8 dividido entre A. Esto da 349,37. Usamos cuatro cifras para copiarlo aquí. Kilo ohms. Y esto lo podríamos guardar eventualmente en B si lo ocupáramos para algo más. Entonces, esto le damos Shift Store B. Y con esos resultados ya tenemos voltaje emisor, voltaje base. El voltaje del colector máximo para este circuito tenemos un dedito para abajo y un dedito para arriba. Este de arriba está encendido porque tiene .7. Este de abajo tiene que estar apagado. Entonces el voltaje de este nodo tiene que ser menor que el voltaje del centro. ¿Sí se ve? Porque el diodo tiene que estar para allá. El diodo no puede tener un voltaje positivo y negativo porque encendería. Entonces, este positivo y negativo. Este nodo tiene que estar máximo a 1,8 voltios porque es este voltaje. Y eso lo sacamos con el dibujito. Si se ve, ¿verdad? Entonces, si aquí arriba hay 2,5, aquí en el centro hay 1,8, este diodo no puede encender. Y entonces no puede tener más de 1,8, puede tener 1,7, 1,6, 1,5, pero no puede tener 2 voltios porque empezaría a encender para arriba. Entonces, la idea es que no tenga 0,7, ¿verdad? En directa. Pero entonces con 1,8 estamos justo en el borde de la región activa directa y diríamos entonces voltaje máximo en RX es 1,8. Necesitamos las corrientes. Bueno, la de colector ya la tengo, por aquí baja 1 miliamperio. La corriente del lado izquierdo son 5,152 micros. Em, sí, está bien. Y entonces la resistencia de colector máxima sería voltaje de colector entre corriente de colector. 1,8 y la corriente de colector es 1 miliamperio. Sería 1,8 kiloohmios. Con eso ya tenemos la solución del circuito, ¿verdad? Entonces lo que nos estaban pidiendo es la resistencia de base, vamos a ir a marcarla, y la resistencia colector. Y listo. Con el otro modelo es más difícil porque el álgebra, ¿verdad? Esta es un álgebra más.
específica de lo que queríamos, ¿verdad? Si ya tenemos la corriente, hay que hacer el circuito al revés, hay que despejar la resistencia. Y como la resistencia es la variable, yo tengo que hacer calzar las demás ecuaciones. Entonces, esta parte de aquí, con el modelo exponencial, es un poquito más complejo. Lo que tendríamos que hacer es álgebra. Entonces, lo que decimos es que el voltaje de la base sigue siendo VSC menos el voltaje base emisor, ¿verdad? El voltaje de la base tiene que ser igual a la corriente base por la resistencia base. La corriente de base es la corriente de colector entre beta y la corriente de colector es un miliamperio. Lo que no tengo es el voltaje base emisor, ¿verdad? Entonces el voltaje base emisor de ese circuito va a depender de la ecuación de Shockley. Entonces la segunda ecuación que necesito es que el voltaje, o bueno, vamos a sacar que la corriente de colector es IS por la exponencial de voltaje base emisor entre N por VT menos uno. Y este es el sistema. La corriente colector es conocida y la variable es esta. Entonces ni siquiera hace falta resolver el sistema como combinando una con la otra porque yo puedo resolver esta primera y esta otra la puedo resolver después. La idea es que de la ecuación 2 yo puedo sustituir C y sacar cuánto es VBE porque tengo todos los números. Y una vez que tengo VBE lo voy a sustituir en la uno para terminar de resolver. Entonces, de la ecuación 2 vamos a sacar que la corriente colectora es un miliamperio. Esto es igual a 7,75521 por 10 a la menos 12 amperios multiplicado por la exponencial del voltaje que no tengo. El coeficiente de emisión es 1,35509. Voltaje térmico son 26 milivoltios menos uno. Entonces, el voltaje base emisor sale directo. Podríamos hacer un mili 7,75521 por 10 a la menos 12 por este paréntesis que tiene una exponencial de una fracción. Aquí tengo la variable entre 1,35509 por 26 milis. El menos uno no hace falta, pero lo podemos poner. Sí, resolvemos el voltaje alrededor de 0,7 y esto da 657,96. Vamos a darle Shift, guardar en A. 657,96 milivoltios y eso está guardado en A. Y en la ecuación 2 lo que tenemos que despejar es RB. Entonces RB va a ser beta entre IC multiplicado por VSC menos VB, ¿verdad? Y sacamos que beta son 194,093. La corriente de colector es un mili exacto y estos son, un segundo, así, VSC 2,5 y VBE que lo acabamos de sacar. Es que me quedé pensando que por qué no podía resolver esa primera y es que no tenía VBE. Entonces de aquí la resistencia de base sería 194,093 un mili multiplicado por 2,5 menos el valor que tengo guardado en A. Y son 357,5 kilómetros. Punto 5.
y eso está en B, y marcamos la resistencia base. La otra resistencia se hace por el mismo procedimiento, la diferencia es que ahora el voltaje base emisor es ligeramente distinto, entonces ese me lo puedo saltar. Mm, Podríamos copiarlo, son dos ecuaciones. Entonces el voltaje del colector máximo es distinto. El voltaje del colector sería voltaje base menos voltaje base emisor. No, voltaje base. Sería VSC menos voltaje base emisor, que son 2,5 menos 0,65796 voltios. Y eso lo apuntamos ahí abajo. Entonces serían 2,5 menos el valor que tengo guardado en A, 1,842. Y ese resultado entre un mili me da 1,842 kilómetros, que es casi lo mismo. Entonces, no hay mucha ganancia hacerlo por el módulo exponencial. Es para estudiar un poco la ecuación exponencial. Aquí algo nuevo es el coeficiente de emisión, que no lo habíamos visto antes, me parece, que es una variable extra que tiene la ecuación de Jockey. Y listo. Ok, entonces este ya está terminado. Y lo último que me gustaría comentar hoy es, esto es muy breve. Hay un ejemplo, pero este debería ser muy rápido. Es que vamos a explicarlo de la siguiente manera. Se llama saturación débil. El transistor, por ejemplo, este NPN, para que funcione bien entre la base y el emisor, tiene que tener un diodo encendido. Eso enciende si la tensión es alrededor de 0,7. Este otro dijimos que tiene que estar apagado. Para que este esté apagado, el requisito es que la tensión de este lado sea mayor que esta, ¿verdad? Eh, si eso sucede, el diodo está en reversa y evidentemente no enciende. Eso se llama la región activa directa, ¿verdad? Pero si yo tengo un diodo, por ejemplo el diodo base colector, y yo le pongo en directa 0,2 voltios, ¿cuál es la corriente de este transistor, de ese diodo? Un diodo no enciende con 0,2, ¿verdad? 0,2 es muy poquito. Entonces yo puedo permitir que la tensión del colector sea más negativa que la de la base en un cierto margen, ¿verdad? No es cierto que para que esté apagado completamente tiene que ser positivo arriba. Yo puedo tener un diodo con un potencial en directa, pero sin encenderlo completamente. Entonces, según lo que dice el libro, 0,2 es válido, 0,3 es válido y 0,4 también es válido porque los diodos con 0,4 voltios todavía tienen corriente de cero, ¿verdad? Y entonces, la diferencia es que si aquí yo tengo un voltaje que puede ser 0,7, de este lado yo puedo permitir que el voltaje llegue a 0,7, estoy en el borde de actividad directa. O puedo ponerle 0,6, puedo ponerle 0,5, puedo ponerle 0,4 o puedo llegarlo hasta 0,3 voltios. En 0,3 voltios esto está en saturación débil y es lo mínimo que yo puedo permitir que baje la tensión del colector. Porque ahí el diodo de arriba estaría tratando de encender, pero todavía no está encendido con 400 milivoltios. No se puede hacer con todos los transistores, pero si es un transistor de silicio de 0,7, el diodo de arriba no va a estar encendido. Entonces, esto es útil para diseñar amplificadores que tengan un mayor rango de voltajes en el colector. eh, y esa es la definición. Lo que dice es que en saturación débil, la tensión del colector puede caer por debajo de la base, pero no más de 400 milis. Entonces, el ejemplo de esta parte de saturación débil, este tal vez no nos da tiempo de verlo todo completo,
Lo podemos hacer con el modelo de voltaje constante. Este, y lo que dice es, si este transistor, bueno, podemos decir es de 0,7 para hacerlo con, porque también está, la presentación está con el de voltaje constante, con el exponencial, pero creo que es mucho. Si lo hacemos con el de voltaje constante, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje máximo de la fuente para que opere en saturación débil? Aquí la cuestión, este es un poco más difícil. La cuestión es que entre más voltaje en el source, perdón, más voltaje de la fuente, más voltaje aquí de este lado, la base va a estar más polarizada y la corriente del circuito aumenta. Si la corriente del circuito aumenta, el voltaje de este nodo disminuye y hay un punto donde las ecuaciones calzan, ¿verdad? De que el voltaje de la base y el voltaje del colector tienen que estar en cierto límite. Entonces, tal vez para iniciar el problema, lo que deberíamos decir es que el voltaje del colector puede ser el voltaje de la base menos 400 milivoltios. Esta es la ecuación de saturación de Vi, porque es donde queremos que el circuito opere. No tengo el voltaje de la base, no tengo el voltaje del colector. Bueno, sí los tengo, porque el voltaje de la base va a ser 0,7. Y entonces, si el voltaje de la base es 0,7, ya esa sería la respuesta. El voltaje del colector sería 0,7 menos 0,4, que serían 0,3 voltios. Ya eso está. Si aquí hay 0,3 voltios, yo puedo sacar la corriente colector. Entonces la corriente colector sería VCC menos VC entre RC. Son 3,3 menos 0,3 entre 220 ohmios. Estos son 13,636. Con eso puedo sacar la corriente de base. Sería la de colector entre beta. Beta de este transistor es 100. Entonces estos son 100, a ver, 136,36 microamperios. Y con la corriente de base, ¿verdad? Estoy bien. Esto entre 100 son 136 microamperios. Y con la corriente de base, si yo tengo la corriente de base y sé cuál es la resistencia de base, yo puedo sacar el voltaje de este nodo. Entonces el voltaje VS es igual a IB RB más voltaje de base emisor. Entonces VS sería 136,36 micros, 47 kiloohmios, punto 7. Entonces, esto por 47K más punto 7. 7,12. No, 7 punto, ¿qué? 11. 10909. Y sería la solución del ejercicio con el modelo de voltaje constante. La del exponencial no me hace falta. La del exponencial sería igual, excepto que el voltaje de la base no es 0,7. El voltaje de la base es una inecuación, bueno, perdón, una ecuación. Entonces aquí estoy usando un modelo, pero yo podría dejar eso algebraico, el resto lo hago algebraico y en algún punto, que sería aquí, hago calzar las dos ecuaciones para poder resolver. Este, pero bueno, el concepto de saturación débil es el importante y aquí lo que decimos es que este voltaje puede ser menor que el voltaje de la base sin ningún problema, mientras que no caiga por debajo de 400 milivoltios. Serían 400 por debajo del de la base, para que ese dedo no encienda. Ese es el resumen. La clase estuvo larga, pero tiene transistores de diferentes tipos y ya tenemos entonces el modelo de CD. Son dos modelos principalmente. El modelo de tensión constante lo usamos para resolver con punto 7. Ese es el que más vamos a prestarle atención porque es el que más se usa. Y el modelo exponencial es combinar con la ecuación de Shockley para poder resolver la ecuación exacta
El porcentaje de error es como del 1% por ahora, y entonces, por eso no la vamos a usar tanto. Y lo que pueden hacer es repasar todas las soluciones de los ejercicios, ¿verdad? Con los dos modelos. Hicimos el 3 que es un PNP, y el 4 lo hicimos por el modelo de tensión constante. No hicimos el exponencial, pero creo que no hace falta. Esa sería la clase de hoy. Gracias por venir. Y con esto, ahí vamos avanzando con los modelos de bipolares. Entonces, la otra semana vamos a continuar un poco con circuitos de polarización de bipolares, que son varios: polarización por divisor de tensión, polarización fija, degeneración de emisor, cosillas. Y después vamos a ver modelo de corriente alterna y aplicaciones de alterno, que principalmente eso es. Nos queda también el modelo de Eversmol y nos quedan poquitas clases. Entonces, bueno, esto sería todo por hoy. Gracias de nuevo. Entonces nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, Profe, gracias. Navidad.